Adelante. Buenas noches a todos. Estamos en esta ocasión de nuevo en nuestra mesa de Morena Socialista, como cada martes. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema histórico, pero como es habitual en nuestras mesas, pues no les damos un tratamiento ordinario, ¿no? Procuramos hacerlo desde un punto de vista marxista, pero bueno, digamos, también tratando el tema, ¿no? Con ciertas coordenadas y datos. Entonces, en esta ocasión, para darnos una introducción al tema, está nuestra compañera Nay Morín, entonces ella nos va a dar esa introducción. Nada más recordarles, pues darle like a nuestros videos, y seguirnos, compartirlos para que tengamos esa difusión y pues sin más preámbulo, le cedo la palabra para que avancemos con esto. Adelante, Nay, buenas noches. Sí, muchas gracias, compañero Gil. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar. Bueno, pues sí, vamos, tomemos este tema sobre la Revolución Francesa, sobre todo desde el punto de vista de la lucha de clases, ¿no? Y desde este punto de vista que es crucial para el marxismo. Y sobre todo, o sea, por qué es importante rescatar estos episodios de la historia desde esta perspectiva? Bueno, primero, porque hay una retórica también surgida desde pues, de la Guerra Fría, es un revisionismo histórico en donde quieren quitar bueno, o se pretendió quitar esta perspectiva de lucha de clases a ciertos episodios de la historia, ¿no? Como la Revolución Francesa, en este caso, este, diciendo, bueno, o tomando la postura de que es una revolución puramente burguesa, ¿no? Entonces, el problema de decir que es una revolución burguesa es de que, bueno, entonces no hay ningún fracaso en eso, ¿no? En todo el devenir de esta revolución. Entonces, pues fue un episodio que logró su cometido, que instauró a una nueva clase política burguesa, y que pues no había mayor trama en ello, ¿no? Eh, para esto, este, un historiador que se llama, bueno, es un historiador francés que, bueno, pues es el mayor especialista de Revolución Francesa desde el siglo XX, ya creo que ya murió, no sé. Este, y bueno, pues él pertenece también a la escuela historiográfica marxista y toma este tema y lo defiende, y defiende la visión, ahora sí que marxista, sobre todo en una época en donde pues estaba la Guerra Fría, y estas posturas revisionistas pues también estaban muy imbrincadas con el contexto político que pues se estaba dando. Em, y bueno, justamente bueno, hay muchos historiadores, eh, la mayoría eran revisionistas que adoptaron esta postura también para justificar un periodo de guerras, pues sí, de revoluciones en donde estaban triunfando estas posturas burguesas, ¿no? Como es pues la Revolución Inglesa, la independencia estadounidense, y por supuesto la Revolución Francesa. Y que además también hay una postura a través de esa misma revisión histórica
de encajar a las revoluciones hispanoamericanas, las revoluciones de independencia, también con revoluciones burguesas. Entonces, se destaca el papel que tuvieron, por ejemplo, los criollos en las revoluciones de independencia, y se deja de lado esta postura o el análisis en donde hay problemas estructurales y que ocasionan la lucha de clases, ¿no? Eh, también Sobul refutó en varias ocasiones estas posturas. Tiene muchísimos artículos, eh, pues su libro sobre la Revolución Francesa y la historiografía clásica, sobre todo se especializa en comprender esta parte de la revolución, ¿no? Y justamente ese concepto sobre revolución, eh, pues ya no era tan novedoso, ¿no? En esta época, bueno, hablo de la Guerra Fría, y se alejaba como de los conceptos del marxismo clásico, ¿no? Entonces, Sobul analiza este concepto de revolución y lo liga con un cambio abrupto, con una necesidad de cambio, sobre todo o sea, no nada más por causas superficiales, sino por una lucha de clase. Y también, o sea, en esta época hay una resistencia al uso de la palabra clase, ¿no? Entonces, él rescata esta interacción sobre el tercer estado contra la aristocracia. Y ahora sí que, tomando en cuenta que el tercer estado no nada más estaban pues los pequeños comerciantes, muy pequeños propietarios, sino que el pueblo raso, ¿no? Contra, en realidad, la aristocracia. Eh, y nos dice, bueno, esta transformación radical de las relaciones sociales y de las estructuras políticas sobre los cimientos de un modo de producción renovado, pues implica una revolución, ¿no? Implica también un cambio de la estructura económica y social, un cambio de modo de producción, también suscitado por una discordancia insoluble entre las relaciones de producción, por una parte, y el carácter y el nivel de las fuerzas productivas por otra. Cuanto más elevado es el nivel de estas fuerzas productivas, y en consecuencia el nivel de conciencia y cohesión de la energía de la clase revolucionaria, tanto más completa es una revolución. Y en este sentido, la revolución no es una mejora del sistema anterior para adaptarlo, tampoco es una transición prolongada de ella, ¿no? Y además tiene varias necesidades, ¿no? O distingue tres tipos de necesidades: políticas, que es la destrucción del antiguo orden, eh, y estas necesidades morales, también en forma de la existencia de una ética revolucionaria, no solamente de una ética, sino una violencia revolucionaria, que sí, bien puede provocar, sí, excesos y muerte, pero también es una violencia que es liberadora, ¿no? También, y se implementa con ella un nuevo tipo de virtudes, un deber ser, la sencillez, la frugalidad, la fraternidad, como en el caso de la Revolución Francesa, la fraternidad, la libertad, la justicia, la verdad, y también tiene necesidades sociales, que no es suficiente
con apoderarse del poder, sino que también es necesario revolucionar las estructuras y las relaciones sociales. O sea, es, eh, 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 em, em, no es tomar el poder por tomarlo, sino saber que está detonado, o estos movimientos, estos cambios se detonan por estructuras y por discordancias que ya no pueden ser resueltas en ese tipo de estructura, ¿no? Eh, y bueno, pues hay otros historiadores que también han formulado esta necesidad, ¿no? De tener esta explicación explicación nítida sobre las causas de la revolución, y cómo también pues se puede explicar a través de la teoría económica, como Jaurès Barnabe, este, y también sobre, bueno, él mismo tiene una crítica sobre cómo se llega a concebir incluso la propiedad industrial de la clase que ostenta el poder, ¿no? Y bueno, em, otro historiador que se llama Mignet, en su historia de la Revolución Francesa, también habla de dos necesidades en todas las revoluciones, ¿no? Esta necesidad, pues, de cambio, que las revoluciones obedecen a una racionalidad y que, pues sí, jamás es una causa frívola, porque es el pueblo, es el que es sacudido hasta sus cimientos, hasta sus fundamentos, y otra necesidad que es la fatalidad, ¿no? Esta violencia que es inseparable de la revolución, y que además, pues, además de ser revolucionaria, es creadora. Y bueno, muchos, bueno, estos historiadores lo que han también puesto el dedo en la llaga, es esta participación, bueno, este hecho de que la Revolución Francesa inspira posteriores movimientos de lucha de clase, ¿no? Entonces, de estas inspiraciones es de Marx, ¿no? O sea, Marx estudió también muy a fondo la Revolución Francesa, y también, pues, lo condujo también a preguntarse el hecho de lo que es una revolución, ¿no? Lo que caracteriza también a una clase particular, eh, que una clase particular que es capaz de reivindicar la supremacía general, esta participación de la lucha de clases, y estas contradicciones que dividen a una formación económico-social en específico, ¿no? Y bueno, sin embargo, a pesar de todo ello, y sobre todo de que estos revisionistas podían concluir que, pues no, ellos concluían que no podía haber una lucha de clases, porque se habrían opuesto unas formas diferentes de riqueza y unos intereses económicos, pues distintos, ¿no? Esta oposición, decían ellos, sobre todo unos historiadores que se llaman Cowan y Taylor, que la oposición era puramente jurídica y que no era económica. Ellos decían que era una revolución esencialmente política, que provocaba unas reformas sociales y no una revolución social, que tiene también consecuencias económicas.
eh, el problema esencial también de esta revolución francesa es de que sí hay un problema, un trastocamiento económico, aparte de que se está configurando en esta revolución todo lo jurídico, todo lo ideológico que va a sostener ahora sí que el capitalismo actual, porque lo amamos de estos episodios épicos de la historia, a pesar de esto, también hay un trastocamiento económico, ¿no? Y es parte como de la historia que no se toca, ¿no? Porque a lo largo del desarrollo de las fases pues sí, las fases del desarrollo de la Revolución Francesa, pues hay muchas contradicciones, ¿no? Tenemos mm, por lo menos como cuatro fases grandes, la de 1787 a 88, que es la revuelta de la aristocracia y la crisis de la monarquía, la de 89 a 92, que es la revolución burguesa paralela a un movimiento también popular, la de 1792 a 95, que es el gobierno revolucionario y movimiento popular, y la de 1795 a 99, que es la república burguesa y una consolidación social, ¿no? Que ya son estas fases en donde ya se están probando diferentes modos incluso de organización política, ¿no? Y estas modalidades, bueno, todas estas fases tienen innumerables características. No creo que vayamos a entrar en detalle, pero lo que sí y lo que sí deberíamos rescatar es bueno, de que el revisionismo tiene como encubre una parte de la historia francesa, bueno, al enfocarse también un poco en pues las formas de gobierno, en los personajes más destacados, en estas situaciones, incluso bipolares, ¿no? Jacobinos, girondinos, en donde se cree que sale estas posiciones de izquierda y, bueno, sí salen de ahí, ¿no? De izquierda y derecha, pero también encubren una situación que es que la revolución popular más radical, ¿no? Y que también se está desarrollando en la lógica de los acontecimientos en el desarrollo de esta Revolución Francesa, ¿no? Bueno, nosotros conocemos estos discursos de Robespierre sobre pues las agitaciones serialistas del 2 de diciembre de 1972, también este restablecimiento de la libertad del comercio de granos, que también Robespierre ahora sí que indujo, y sobre todo de Robespierre también el proyecto para subordinar la propiedad a la utilidad social mediante la ley. Sin embargo, hay un personaje que está también bien, ahora sí que cubierto por papeles o por la historia, y que resulta ser también un socialista utópico que se llama, bueno, ay, no me acuerdo cómo se llama, es François y algo, Babeuf, pero su sobrenombre es Graco Babeuf.
y que él con la conspiración de los iguales y toda, es que tienen una historia larga desde los inicios de la Revolución Francesa, él y todo su grupo, en donde, bueno, pues ellos sí toman estas necesidades de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, como ahora sí que el directorio, no el directorio, no, aquí no, aquí ahorita es otra cosa, como la dirección, la ruta a seguir, y bueno, él resulta ser también un socialista utópico, más bien es como el primer socialista de la historia, ¿no? Bueno, de la historia como moderna, y que resulta también ser que fue un feudista que trabajó también en archivos señoriales y durante esta revolución francesa, él fue partidario de una ley agraria de reparto de propiedades, de reparto de propiedades. Ay, ay, perdón. Eh, y que también participó en el movimiento agrario picardo entre 1790 y 1792. Y también a partir de eso formuló un programa agrario. Incluso él pensaba que incluso una ley agraria terminaría haciéndonos desiguales. La única solución es la administración común, aboliendo la propiedad popular, ¿no? Y escribió también, bueno, pues el Manifiesto de los Plebeyos, entre otras obras. Y lo que uno de sus, ahora sí que sus principales aportaciones, fue también la comunidad de los bienes y los trabajos, ¿no? O sea, también un experimento eh, en donde pues se repartió tierra, no en propiedad particular, no en propiedad privada, este, pero Babeuf y su grupo y todos los de su grupo estaban también, ahora sí que jalando la liga, ¿no? Ellos eran, ahora sí que el ala más radical, de la Revolución Francesa, y fueron jalando muchas políticas que los jacobinos, que pues eran ahora sí que un poco más al centro, aunque otras posturas más de derecha estaban como que los jacobinos eran como los más radicales, ¿no? O sea, encubriendo toda la participación popular de la Revolución Francesa, ¿no? Y que pues ellos estaban jalando esta liga, jalando e introduciendo todas estas necesidades de la población hacia pues la necesidad de la tierra, hacia la necesidad de que pues el reparto agrario, sobre todo porque pues con tantas guerras pues sí había periodos largos de hambrunas, de inflación, de crisis, y aun cuando la población en general había participado para reivindicar sus derechos como ciudadanos, y todo lo que se va a promulgar a partir de la Revolución Francesa, a partir de las ideas del contrato social, del reparto de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. A partir de todo eso, ellos están tratando, pues sí, de participar, y más que nada de sobrevivir. Entonces, tenemos grupos que sí están participando en comunas y que sí están participando con ideas de
este, de organización política. Entonces, de hecho, en una de sus, bueno, pues en el manifiesto de los plebeyos, justamente es una carta que Babiuf manda a Fouché de Nantes y se queja, ¿no? De cómo los jacobinos, ¿no? Fueron los que más tiraron tierra a estas insurrecciones populares, pero al final, pues ellos se dieron cuenta que los que estaban requiriendo o los que estaban impulsando más este aspecto de los intereses de los pueblos, pues eran ellos, ¿no? O sea, bueno, el grupo de Babiuf, y que posteriormente, ahora sí que participarían los jacobinos, pues en esta reivindicación, mucho después, ¿no? Mucho después, cuando ya estaban, después del directorio, después de que ya les habían dado un golpe de estado, en el Thermidor, después de que, o sea, de que las aspiraciones originales de la Revolución Francesa iban como en detrimento, ¿no? Entonces ya los jacobinos pues ya se estaban poniendo las pilas para voltear a ver a los pueblos, ¿no? Justamente es lo que se queja Diouf en esta carta, ¿no? Entonces, para él para el grupo de la población, eh, atacar estas, eh, estas, tanto la propiedad privada y las contradicciones estructurales, era cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, pues muchas de las cosas que estaban proponiendo Babiuf, aun cuando no hay un sustento teórico muy firme con esto, o sea, apenas Barbiuf es un socialista utópico, no tiene ahora sí que el estudio que posteriormente hace Marx y que también se basa en los socialistas utópicos y que también bebe un poco de esto, aunque tiene un amplio bagaje en la teoría económica, este, pero bueno, o sea, eh, esta situación era de que, bueno, pues siempre los iguales, ¿no? Esta conspiración de los iguales y esa, pues se les tomaba de a locos, ¿no? Era algo que ellos pedían, y que no estaba dentro de los planes de las élites, ¿no? Ni siquiera de los jacobinos. Y decía, bueno, es que no resulta lógico o no resulta una revolución en donde se ha matado a tanta gente, si no recuperas esta felicidad, este bienestar del pueblo, ¿no? No dice bienestar, dice como felicidad y algo así, y palabras un poco más sencillas, ¿no? Y justamente, aunque podría decirse que es ahora como trasnochado, ¿no? Este, esta postura que además sí apelaba a, pues sí, a un, no a un gobierno de una sola, ahora sí que como o sea, no nada más era tomar el poder,
sino lo que ellos también querían era que la propiedad privada no perviviera en en estos mismos, en los mismos términos, ¿no? Y habla también, tiene un discurso sobre la propiedad privada en donde nos dice que la propiedad privada es un robo, que no tiene razón de ser y que no tendría también em, ahora sí que, pues, no tendría que seguir em, en esta nueva recomposición después de la Revolución Francesa, ¿no? En esta nueva recomposición política. Y justamente sabiendo también la participación popular, teniendo esta perspectiva, sobre todo que también va a retomar mucho Marx, sobre todo en los términos de los ideales de la Revolución Francesa, que es la igualdad, la fraternidad, otra, la libertad. eh, eh, Era muy contradictorio y sobre todo se sumaron muchas voces, como también algunas mujeres diciendo, bueno, es de que esta revolución por la que se ha luchado tanto ni siquiera garantiza que las mujeres podamos ser iguales a los hombres, ¿no? También en otras, ¿no? O sea, en las colonias, eh, esto no era como efectivo, ¿no? O sea, como en la Revolución Francesa se reivindica la igualdad de los hombres y se tiene superioridad en las colonias que todavía les pertenecen. Y que justamente cuando se arma también el mito del capitalismo en esta situación bueno, son los fundamentos, ¿no? La libertad, que es la libertad económica y la libertad del capital, ¿no? Porque los hombres, pues ahora sí que aún, ni las mujeres, la humanidad entera, pues está sometida a este nuevo régimen económico capitalista. La fraternidad, pues depende de qué tantas, de qué tanto, de qué tantos ingresos tengas, ¿no? O sea, muchas personas se sienten superiores todavía a otras, de acuerdo con los ingresos, ¿no? Libertad, fraternidad y la igualdad, pues en ese tiempo también, o sea, vemos totalmente que la igualdad pues ni siquiera está cerca de ser real, ¿no? O sea, sí depende de muchísimos factores, sobre todo de la capacidad económica que tenga la gente para tener por lo menos los derechos básicos, ¿no? Que las constituciones locales les prometen a sus ciudadanos. No así, pues los derechos humanos, ¿no? O sea, hay personas que por su capacidad adquisitiva, pues se les niega hasta eso, ¿no? Los derechos humanos. Este, y bueno, todo este discurso, viene, y todo, sobre todo el discurso de Badiou y sobre todo también el discurso que va a retomar, pues, el posterior socialismo utópico, del que también se nutre mucho Flora Tristán, Fourier,
todos los demás, incluso, y bueno, posteriormente, Marx, este, pues sale de estas contradicciones de la Revolución Francesa, ¿no? Eh, y bueno, yo solamente quería pues rescatar un poco esta discusión, rescatar las posturas de Albert Soboul, y rescatar también la participación de Babeuf, que me parece sumamente importante porque contrario a lo que dicen los revisionistas del siglo XX, ahora sí que la obra de Babeuf y todo este desarrollo que está paralelo a toda a este análisis, esta explicación burguesa que encubre toda este carácter popular de la lucha de clases dentro de la Revolución Francesa, bueno, pues no se puede sostener. No se puede sostener no solamente por la existencia de Babeuf, sino por la misma trama de la Revolución Francesa, ¿no? Por el mismo contenido y por el mismo, las reivindicaciones que se dan, que aún en ese tiempo las reivindicaciones y los derechos que se discutieron en esta época, pues todavía se pueden discutir, ¿no? O sea, bajo qué términos están todas estas ideologías que sostienen según al capitalismo, y que también fundamentan jurídicamente algunos tipos de organización política que tienen varios estados y que pues no solamente sirven como para sostener o seguir sosteniendo este nuevo orden, ¿no? Este nuevo orden económico, este modo de producción capitalista y que, pues sí, en bastantes, eh, ahora sí que bastante se fortalecieron durante la Revolución Francesa. Pues espero que sea suficiente. No entre en detalles porque la verdad los detalles están no acabaríamos, pero dejo esto para un poco para la discusión. Sí, gracias, Anaí. A ver si me escuchan bien. Creo que tengo algunos problemas en la red, pero bueno, no sé en lo que se van preparando para sus participaciones. Nada más comentar muy brevemente que los procesos revolucionarios son una especie de poliedros, ¿no? O sea, realmente es muy difícil para un autor o incluso una escuela de pensamiento pues abarcar todas esas características, y en este caso de la Revolución Francesa pues hablamos de un proceso central en la historia mundial, no solo en la historia francesa, ¿no? O sea, realmente es un proceso que impacta prácticamente cada esfera de la historia del mundo, de la historia del mundo capitalista también. Entonces, hay pocas realmente grandes conmociones como la Revolución Francesa, y de hecho de eso deriva que durante mucho tiempo va a ser el modelo revolucionario para el marxismo, o sea, el modelo revolucionario más acabado, ¿no? En Francia, en esta revolución en particular y en general en sus procesos revolucionarios. O sea, finalmente decía Marx, ¿no? Que en Francia las revoluciones se completan, ¿no? O sea, realmente se producen y se desarrollan en sus últimas consecuencias. Entonces, pues eso representa una utilidad, ¿no? Muy grande para el análisis marxista.
pero no sé si hay alguna participación en este momento. Sí, ¿quieres comentar, Ana? Y adelante. Y bueno, un poco, ¿no? Durante el año 2, ¿no? Sí, se estableció este debate de un igualitarismo popular, y algunos de sus puntos eran que, bueno, primero que todos puedan saciar su hambre, que el pobre no ha de estar a merced del rico, de los enemigos de la República que apelan a la libertad y la propiedad para chuparle la sangre al desgraciado. Bueno, esos eran los enemigos de la política. Que la libertad no es nada cuando una clase de hombres puede imponer el hambre a otra clase impunemente. Los sansculot apelaban también, o sea, los sansculot a- apelaban también a la igualdad en existencias de disfrutes, y de el reparto y comunidad de bienes. Pero el principio de la propiedad en todos estos debates, pues, no había sido puesto tanto en duda, porque también los Sansculot eran pequeños propietarios que tenían, pues, o artesanos, ¿no? Con propiedad privada sobre los medios y productos también del trabajo, ¿no? Entonces, es como en distintas fases, pues se dieron también estos pues, debates, ¿no? O sea, en donde como que la liga de lo popular se estaba jalando ahora sí que en esta tórrida discusión sobre, pues sí, o sea, los detalles, estas fricciones entre las clases sociales, ¿no? Es- Nada más. Ahorita veo que otra cosa. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra participación. Sí, yo. Adelante. Perdón. Este, pues sí, este análisis de la Revolución Francesa, pues tiene mucha importancia para el marxismo, pues ya que a partir de este análisis, Marx pudo sentar la base para lo que conocemos como el materialismo histórico. Y precisamente en el 18 Brumario, eh, Marx abre con una cita que yo creo que es la base o te puede resumir el materialismo histórico, y es esta frase de los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen bajo su libre albedrío ni bajo circunstancias elegidas por ellos, sino la hacen bajo las condiciones materiales existentes y que le fueron heredadas del pasado. Yo creo que esta es la base precisamente del materialismo histórico, porque hay dos formas de analizar la historia, una de manera científica y otra de manera no científica. No hay un punto intermedio. No puedes decir analizo la historia de manera medio científica. No se puede. O lo haces de manera científica o lo haces de manera no científica. Se ha querido atribuir mucho que a las ciencias sociales no se les puede dar un carácter científico, y lo cual pues es completamente falso, o sí, completamente falso, porque finalmente la historia se mueve a través de condiciones materiales, que es precisamente la idea que tiene el materialismo histórico: analizar la historia desde su base material más básica. Y la base material más básica de la historia, pues es el hombre. Y para que el hombre haga historia, pues necesita comer, necesita nutrirse de ciertas cuestiones materiales, y el cómo consigue sus alimentos, sus medios de subsistencia al mínimo, pues son todo a base de cuestiones materiales. Entonces, yo creo que esta cuestión de esta frase con la que inicia Marx, pues sintetiza precisamente esta visión del materialismo histórico: analizar la historia desde la base material, porque la otra visión
que vemos es la visión idealista, que es la historia burguesa. Finalmente la burguesía te analiza la historia, pero no desde una cuestión científica o material. O sea, para la burguesía es analizar la historia a partir de las ideas que tiene cada persona sobre análisis, ¿no? Este tipo como de opinología, para ellos es el análisis de la historia. Y entonces, finalmente, estas son las dos vertientes: analizar la historia desde una visión del materialismo o una visión idealista. Obviamente, nosotros buscamos analizar la historia con la visión científica y partiendo del materialismo histórico. Y ahora regresando a esta frase que dice Marx, o sea, sí, los hombres hacen su historia, pero no la hacen libremente, sino se sujetan a las condiciones en las cuales se están desarrollando. Y esas condiciones pues vienen de cuestiones anteriores. Se comenta esto en contraposición de la visión burguesa, porque la visión burguesa te analiza la historia partiendo del individualismo, ¿no? De los personajes, de los grupos, ¿no? Que manejaron. Hace poco estaba discutiendo con un compañero que se nos coló ahí en una charla marxista, ¿no? Y decía que la Revolución Francesa, que no era más que un complot, ¿no? De los burgueses que tomaron el poder y las masas tontas que se dejaron engañar. Y ahí resumía un poco él, ¿no? Y lo mismo hacía para la Revolución de Octubre, que era una revuelta de los bolcheviques que engañaron a las masas y que finalmente tomaron el poder, ¿no? Entonces, esta manera de analizar la historia, eh, pues sí es muy importante, porque si no, te remites, ¿no? A creer que hay grupos políticos, que sí los hay, o grupos económicos muy fuertes, que te controlan la historia, ¿no? Y que la gente la tienen dominada. O sea, por ejemplo, si lo trazamos un poquito a la realidad, el hecho de que Andrés Manuel López Obrador haya llegado a la presidencia es porque hay una base material que lo está empujando, una base material que hace eco a las ideas que él mismo está, pues repitiendo o difundiendo. Si no existiera esa base material, pues López Obrador, aunque quisiera, pues no podría llegar muy lejos. Entonces, esta manera entre el individuo y las bases materiales, pues es lo que es la base que conocemos del materialismo histórico, porque si no, de lo contrario, caeríamos en la visión burguesa, ¿no? E incluso estas teorías de la conspiración, porque al final este cuate se fue hasta ese grado, ¿no? De teorías de la conspiración, de que una familia, ¿no? Un grupo de 13 familias controla el mundo, ¿no? Que sí puede haber familias muy poderosas económicamente, pero estas familias, por muy poderosas económicamente que existan, están sujetas a las bases materiales del desarrollo capitalista. O sea, el desarrollo capitalista también tiene su propia dinámica y ellos no pueden ir en contra de estas bases materiales. Entonces, sí es muy importante entender esta parte del materialismo histórico, de que efectivamente existieron grupos, ¿no? Y existieron ahí en la Revolución Francesa, pues ahora sí, ya entrándole un poquito al análisis, un grupo, pues sí, que pertenecía a la burguesía, pero hizo eco dentro de las masas para poder derrocar al rey y de plano guillotinarlo. Y después este grupo que fue la parte de la burguesía en general, pues tenía que derrocar al régimen monárquico porque las condiciones materiales estaban deteniendo. El feudalismo ya no podía desarrollar la economía y la economía se estaba concentrando en la burguesía, que concentraban muchísima riqueza. Y las partes y las masas pobres pues eran las que más pagaban los platos por este tipo de miseria, hambruna. No se podía desarrollar la ciencia, la tecnología, porque el feudalismo era muy fuerte, ¿no? Muy centralizado. Entonces, la burguesía, pues, efectivamente, encareció, pero las bases materiales de las masas juegan ahí un papel importante, que es precisamente el análisis marxista de la lucha de clases. Después se explica que ya con la revolución burguesa, pues la misma burguesía se divide, ¿no? O se representa en dos bandos, que era de los jacobinos y los girondinos,
y nos trae a colación pues lo que hoy en día conocemos como el parlamentarismo burgués o la democracia burguesa, que es la democracia que hoy en día bajo la cual nos estamos rigiendo o bajo la cual nos rige el capitalismo. Pero finalmente también hay que entender que esta democracia burguesa pues también se llegó bajo el terror, ¿no? O sea, porque nos tratan de pintar que igualdad, fraternidad, ¿no? Y legalidad, pero pues el lema completo era eso o la muerte. O sea, tampoco no era una cuestión así tan idealista y todo de arcoíris, o sea, también era un terror, ¿no? Y al final, y finalmente murieron guillotinados no solamente los reyes, sino también las facciones que estaban ahí, ¿no? El caso de Danton, ¿no? De los jacobinos que entre ellos mismos se terminaron guillotinando, precisamente para consolidar este régimen democrático burgués. O sea, este régimen democrático burgués no llegó a través de la conciliación o de la fraternidad como se hace, o sea, llegó a través de un terror que es representado en la democracia burguesa. Y bueno, yo aquí lo dejo para a lo mejor más adelante explicar estos conceptos de qué entendemos como democracia burguesa y el parlamentarismo burgués que nace a partir de esto, ¿no? De la Revolución Francesa. Bueno, ahí lo dejo. Sí, gracias, Edgar. Bueno, yo quisiera mencionar, por ejemplo, alguna de o sea, el proceso de esta revolución como, digamos, parte de un encadenamiento mundial, ¿no? O sea, eh, los procesos revolucionarios pueden caracterizarse como disruptivos, pero al mismo tiempo son la continuidad de procesos de largo alcance. O sea, finalmente antes de la Revolución Francesa, antes de que estallara propiamente la fase política y armada, pues hubo un proceso, digamos, de cambio estructural del feudalismo francés. Finalmente, el feudalismo francés ya estaba muy aburguesado. O sea, la monarquía no era, digamos, plenamente feudal como lo fuera en siglos previos. O sea, había cambiado mucho el panorama del país. Y la monarquía, por ejemplo, dependía mucho de la recaudación de impuestos y el Estado se había conformado en lo que se llama el Estado absoluto. O sea, el Estado absoluto era un Estado ya burocrático al servicio pues ya de una rentabilidad, ¿no? De cierta rentabilidad, aunque aún tenían los burgueses muchos obstáculos, tenían muchos obstáculos para hacer negocios, ¿no? O sea, la libertad que ellos reclamaban, pues era quitarse esas trabas, ¿no? Feudales que tenían, por ejemplo, en la libre circulación de mercancías y capitales, pero ya había mercancías y capitales, ¿no? Circulando profusamente. Entonces, lo que viene, bueno, lo que, digamos, ya el feudalismo francés ya se iba asemejando más a una cáscara, ¿no? Que envolvía un mundo burgués, un mundo ya en la base capitalista, ¿no? Una base ya muy difundida del capitalismo. Entonces era necesario hacer saltar esa cáscara para que brotara, ¿no? Una organización social plenamente capitalista. Y lo que antecede este proceso, pues es un proceso de renovación, primero económica y luego cultural. O sea, finalmente Francia busca expandirse, ¿no? O sea, empieza a expandirse colonialmente por el mundo. Hay que recordar que en esas épocas, previas a la Revolución, pues Francia había también iniciado un proceso de colonización en América, en el Canadá concretamente, había alcanzado desde Canadá hasta Nueva Orleans, ¿no? O sea, reclamaba casi la mitad de Norteamérica como posesión francesa. Y se había dado el proceso de la Ilustración, o sea, finalmente fue un proceso de renovación cultural a gran escala.
sea, la ilustración, pues va a ser el fundamento teórico y intelectual de la revolución. Eso es bien conocido, ¿no? O sea, las artes, las ciencias se renuevan, y la literatura, ¿no? Impacta no solo en Francia, ¿no? La literatura de la ilustración tiene muchos, está presente en muchos, ¿no? Se habla, por ejemplo, incluso de Miguel Hidalgo, ¿no? Como un traductor y lector del teatro francés. Entonces, y hay ideas, digamos, bastante subversivas, ¿no? En contra de la religión, ¿no? Principalmente, que es considerado un lastre feudal. O sea, hay una gran revisión de los fundamentos religiosos de la dominación feudal en Francia. Entonces ahí hay muchos trabajos de crítica, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que Lenin recomendaba publicar a los materialistas franceses para hacer, digamos, propaganda, ¿no? Del materialismo y el ateísmo francés en la Revolución Soviética, porque decía él, ellos son mucho mejores escritores, ¿no? Que los que tenemos nosotros. Entonces, no encontraba ninguna contradicción, ¿no? En publicar y hacer propaganda materialista recurriendo al materialismo francés, previo a la revolución. Entonces este proceso pues llevó a la monarquía francesa a su crisis, ¿no? Su crisis terminal, que precisamente empieza como una rebelión, ¿no? Arriba. Pero esa fisura se agranda y entonces entra en acción la población, ¿no? El pueblo llano, como les llamaban, pues que se convierte también al mismo tiempo en una insurrección popular. O sea, sin esa insurrección popular, pues no hubiera alcanzado lo que alcanzó, o sea, no se hubiera, digamos, roto el grillete feudal. Finalmente la división de las élites es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, ocurrió en la Revolución Mexicana. Finalmente hay que recordar que la rebelión de los Madero, por ejemplo, y de los reyistas, más bien, bueno, los reyistas no se rebelan, realmente los reyistas se oponen. Y la rebelión de los Madero y otros, pertenecientes a la élite, pues abre el paso, ¿no? A la Revolución Popular. Y también en la Revolución Soviética, finalmente la oposición al interior de la propia monarquía, pues va a abrir una brecha a la Revolución Popular. Entonces, la Revolución Francesa es un modelo, ¿no? De esta revolución, llamémosle moderna o contemporánea, ¿no? Una gran insurrección popular que se abre camino a través de las contradicciones de la élite. Entonces, lo que va a desencadenar es un montón de situaciones inéditas para los actores, los diferentes actores que están participando. ¿Cómo se resuelve? Va a ser una combinación de necesidad y casualidad. O sea, ahí es donde entra, digamos, una gran pugna entre historiadores, ¿no? Que pues nunca se acabarán de poner de acuerdo en realidad las diferentes escuelas históricas en si el proceso es una revolución popular, si es un cambio político, si es un cambio económico, si solamente es una revuelta a gran escala, etcétera. Pero es natural porque, como había mencionado antes, pues la revolución es un poliedro, o sea, en realidad, y los diferentes actores que están ahí mismo en el mismo proceso revolucionario no necesariamente ven todo lo que está ocurriendo de la misma manera que lo vemos nosotros a la distancia. Los diferentes grupos sociales, las clases sociales y los grupos políticos al interior de cada clase, pues se van a estructurar, ¿no? O sea, en un primer momento fueron los estados generales, ¿no? O sea, ahí estaban, digamos, como agrupados en intereses, después estos se fragmentan y se forman, digamos, coaliciones gobernantes que se van desplazando unas a otras, ¿no? Entonces, en un momento dado,
pues los jacobinos toman el poder, instauran el terror y llevan adelante la revolución. En gran medida, después ellos mismos agotan ese potencial revolucionario y entran en acción los girondinos, pero se llega a un momento de crisis también, ¿no? O sea, estos regímenes entran en una crisis que se resuelve con un golpe de fuerza de Napoleón. O sea, el proceso entra en una dinámica nueva, ¿no? O sea, un retorno aparente a condiciones previas, pero con un nuevo contenido. Es decir, el imperio de Napoleón no va a ser la misma monarquía de los Luises, ¿no? Aunque tenga esa cobertura o ese sello monarquista, ¿no? Subiendo al poder a un plebeyo, entre comillas, ¿no? Pero con un manto imperial. Incluso restaurando como simbología romana, ¿no? O sea, Napoleón es una especie de situación histórica compleja, pero no por ello es ajeno a a las leyes de la historia, ¿no? Porque finalmente él lo que va a representar es como un equilibrio, ¿no? Entre facciones reaccionarias y revolucionarias. Y, por ejemplo, frente a Europa, Napoleón aún es revolucionario. O sea, mientras al interior significa el aplastamiento de muchas potencias y clases revolucionarias, al exterior de Francia, en la situación internacional, Napoleón es aún revolucionario. O sea, es revolucionario frente a muchas monarquías todavía mucho más atrasadas, ¿no? Y de hecho exporta, ¿no? El liberalismo francés, pues acaba siendo exportado por Napoleón, o sea, curiosamente, en esa serie de guerras internacionales, ¿no? Que es como casi una guerra mundial, ¿no? Que se vivió en la expansión napoleónica en Europa. Bueno, incluso alcanzó África, ¿no? Entonces, fue algo bastante importante. Y luego él mismo acaba cayendo, ¿no? Cuando la crisis de su gobierno lo orilla a la descomposición, entonces viene la restauración, pero es una restauración aparente, ¿no? O sea, en realidad las bases económicas de Francia ya no son las mismas, ¿no? Aunque los Borbones retornen al poder, pues no lo hacen ya bajo ningún fundamento previo, ¿no? O sea, Francia ya cambió a todos los niveles, ¿no? Económicos, sociales, políticos, intelectuales. O sea, nunca más volverá a ser la Francia de los Borbones, ¿no? Antes de la Revolución. Estos Borbones van a gobernar todavía unos aproximadamente 15 años para caer frente a otra dinastía borbónica, ¿no? Los Orleans, en 1830 por otra revolución. Y estos Orleans volverán a caer, ¿no? Hasta en la insurrección de 1848, que ya es en la época de Marx y Engels. O sea, ellos, digamos, estudian, ¿no? Este periodo de la caída de los otros Borbón, los Orleans, y la instauración de otro Napoleón, ¿no? Un Napoleón III. O sea, hay una serie de sucesiones que ya están, digamos, en el campo, ¿no? De Marx y Engels. Entonces nada más mencionar de nuevo, ¿no? Esta parte que no es gratuito, ¿no? Que para Marx y Engels la Revolución Francesa sea un modelo un caso de estudio y un modelo, ¿no? Revolucionario. Y de hecho todo el siglo XIX y principios del XX, el modelo de revolución va a ser la Revolución Francesa y lo va a ser incluso para los revolucionarios soviéticos y el modelo, ¿no? De las distintas etapas de un proceso revolucionario y que se siguen observando, ¿no? En algunos procesos revolucionarios, no de manera idéntica, ¿no? Sino de una manera más o menos mezclada, más o menos difusa a veces, con una etapa a veces que se prolonga más que otra, ¿no? Pero digamos, en términos generales sería eso, ¿no? El ascenso, por ejemplo, la transformación histórica cultural, después la fractura de las élites, pues el ascenso de las fracciones más revolucionarias, luego la coalición, ¿no? De sus enemigos de clase, facciones menos revolucionarias y la reacción, y pues finalmente soluciones, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entre clases y incluso el ascenso de estos aventureros, ¿no? Napoleónicos,
que pueden llegar a tomar el poder para, digamos, crear una especie de equilibrio, ¿no? De equilibrio de fuerzas de clase. Y después, eventuales restauraciones, ¿no? No hay que descartar, los procesos de restauración, como fue en este caso, la restauración borbónica, pero que, sin embargo, el movimiento en espiral ya se había producido, ¿no? O sea, la restauración borbónica no significó el regreso a la situación previa, ¿no? A 1789, o sea, el país ya había cambiado, se produjo una liberación de fuerzas productivas, o sea, Francia vivió unas épocas de auge económico, auge económico industrial burgués, que no hubieran sido posibles con la estructura de 1789. O sea, realmente Francia ya va a emprender un camino de desarrollo industrial y de expansión imperialista. Entonces, en gran medida por eso, ¿no? Por la liberación de fuerzas productivas derivadas del proceso revolucionario, que fue largo, sangriento, contradictorio y que pues sí dejó a las masas pues decepcionadas y pues sí usadas, ¿no? Para otros fines. Pero finalmente, en términos marxistas, pues las revoluciones y los procesos de cambio tienen como eje de progreso esta parte, ¿no? De la liberación de estas fuerzas productivas. No necesariamente los procesos históricos redundan en un bienestar, ¿no? Para las masas, sino que presente las masas tienen que guiarse, ¿no? Por la lucha por su bienestar y sus intereses, verdaderos, ¿no? Verdaderamente de clase. Pero bueno, entonces, pues yo dejaré ahí mi participación. Veo la mano de Anaí, adelante. Gracias. Bueno, yo estaba también pensando en otra cosa, ¿no? O sea, esta situación de que, bueno, las rebeliones populares tuvieron también esta influencia, sobre todo también en los decretos de Ventoso, ¿no? En donde se había, el 8 y 13 del año 2 en donde pues consistían en la confiscación de bienes de los sospechosos, ahora sí que de los enemigos de la revolución, y que se les daban a los patriotas indigentes, también como una forma de acabar con la mendicidad, ¿no? O sea, hay muchos episodios en donde se puede hablar un poco más de una práctica política, eh, de una experiencia de democracia social, también impulsada en mucho por el movimiento popular, y que más que de una teoría social, porque en realidad pues no hay como eso, ¿no? Este, y que yo creo que mucho antes de que llegue Napoleón a tener todas bueno, sí, a conciliar todos estos choques, estas fricciones, pues incluso ya en el régimen del directorio, bueno, un poco pues antes, ¿no? Con la caída de los robespierristas, que también, o sea, ya hay un sistema político que ya es imposible de mantener y que además con esta guerra y con esta catástrofe económica los campesinos ya no pueden subsistir, ya ya es imposible, ¿no? Y esta época también marca la desestabilización este, de las rebeliones populares, ¿no? O sea, ahora sí que este desgaste, a quienes estaban sufriendo lo más eran pues las clases, los campesinos, las clases trabajadoras. Y es también una importante época en donde ya se empieza a estabilizar esta clase burguesa que va a reclamar, ahora sí que el producto de todo este proceso, ¿no? Y ya en el régimen del directorio, que fue el penúltimo, ¿no? El penúltimo porque ya pues
cerca de, bueno, ya había un retroceso en los avances de las políticas hacia la igualdad, pues también, o sea, se establecen sistemas pacíficos con los países que circundan Francia, ¿no? España, Holanda, Prusia, y que también, o sea, con este también afán de expansión y de que estos países estaban temerosos de que de que esta insurrección se fuera extendiendo, pues unos deciden también pues declarar la guerra, ¿no? Y en esta época también la guerra con Austria también causa también una catástrofe económica muy importante, ¿no? Hay una inflación, este, eh, hay una suspensión de las emisiones de moneda, pero además, el poco papel, el poco, sí, la poca moneda que hay es muy cotizada, ¿no? O sea, como no hay mucha producción de bienes agrícolas, no hay cómo cambiar, o sea, no hay como una alternativa de subsistencia para las clases. Y hay pues esta miseria popular que al contraste de quienes usaban pues ya papel, ahora, no papel moneda, sino esta moneda que cada vez también va siendo más valiosa, pues ellos sí tienen acceso a estos lujos, ¿no? A comida, a, ahora sí que a una buena vida, ¿no? Y bueno, ya cuando Napoleón pues da este golpe de estado, pues quienes lo apoyan, pues es esta clase no popular, o sea, esta clase que tiene este acceso a los lujos, ¿no? O sea, mientras la misma guerra fue deteriorando las fuerzas y las capacidades de las clases populares. Entonces, bueno, sí, un poco también, o sea, para no personalizar también este triunfo de la burguesía en una sola persona, ¿no? Napoleón, este, y que, pues sí, o sea, después de todo esto, podemos reflexionar también muchísimo en que si bien estas insurrecciones populares estaban jalando la liga, también la participación muy velada de algunos grupos como los jacobinos que pues en realidad no querían tocar, eh, no, los sans-culottes, eh, eh, no querían tocar la propiedad privada, ¿no? O sea, no, esta cosa sagrada, ¿no? Y podíamos hacer como un poco la analogía, pues ahora sí que en la 4T hay algunos locos, ¿no? Que apelamos por el socialismo, habemos algunos locos que apelamos por el socialismo, porque ya no nos queda de otra y depende la sobrevivencia, ahora sí que de las clases populares. Dentro la misma política, pues hay algunos Robespierre, no, algunos jacobinos, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser Robespierre o andar ejecutando cabezas, ¿no? Al contrario, porque cada vez más se alejan de esta situación, ¿no? De ser este. De ser protectores del pueblo o estar acorde con las necesidades del pueblo, ¿no? Al contrario, dejan mucho influenciar por el pragmatismo
y que también, o sea, es una forma de incluso, pues desgastar al pueblo, ¿no? O sea, creo que mucha del apoyo que ha tenido la 4T, a seguidores de Andrés Manuel López Obrador, etcétera, pues también se han visto, eh, se han enfrentado con la realidad de tener pues infiltrados en el partido, o que se les da ahora los mismos que tenían esta aversión hacia el presidente y hacia su política, pues ahora son los que o los que van a representar las candidaturas de ciertos gobiernos, etcétera, ¿no? O sea, es que también implica un desgaste de las condiciones también morales, ¿no? Morales, ideológicas, del mismo pueblo, ¿no? O sea, mientras está, y ahí, ¿no? O sea, el papel de la izquierda, pues es seguir jalando esta liga, para que justamente no se haga un proceso fallido, ¿no? Que cada vez es más difícil, haciendo un poco esta analogía, y que es que si no se hace este juego, pues simplemente pues llegará un Napoleón, ¿no? A imponer un poco lo mismo, pero con una regresión, un retroceso, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el análisis no es tan pertinente, ustedes me dirán, pero pues un poco haciendo esta analogía, y expresando un poco también mi humilde preocupación y opinión. Hasta ahí la dejo. Sí, gracias, gracias, Anaí. Bueno, pues sí, bueno, nada más comentando, por ejemplo, a lo mejor, bueno, sí estoy de acuerdo en que ya había mucho de esa síntesis revolucionaria, por ejemplo, en el directorio, pero creo que no lo lograron. O sea, creo que se quedaron cortos y vino el golpe de fuerza, ¿no? Del golpe de Estado de Napoleón, porque la síntesis en el caso de la Revolución Francesa tenía que ser monárquica o tener formas monárquicas. Entonces se forma una monarquía ilegítima, ¿no? Que es la de Napoleón, bajo la forma de imperio, ¿no? Porque él no se llamaba propiamente rey, ¿no? Sino emperador. Y hay que recordar que emperador tenía una connotación como más, digamos, más civilista, más, menos, de sangre, ¿no? Menos una cuestión de sangre que una cuestión civil. Entonces ahí viene la síntesis napoleónica. Finalmente, los girondinos pues todavía se mantenían, ¿no? En el campo republicano, o en ese terreno, ¿no? De más hacia la revolución, aunque ellos ya eran de derecha, ¿no? Eran abiertamente de derecha. Entonces, pues sí, o sea, es todo un tema, ¿no? O sea, cómo los procesos revolucionarios pueden acabar en ese tipo de síntesis, ¿no? Que sean como un reflujo de fuerzas que conduzcan a la preeminencia, ¿no? De elementos de derecha coaligados, aún bajo un cambio estructural, ¿no? En la sociedad. O sea, finalmente, pues en México fue el caso del carrancismo, ¿no? El carrancismo fue ese reflujo revolucionario desde dentro de la misma revolución. Y ese reflujo destruyó a las fuerzas revolucionarias verdaderas, ¿no? Que eran las de Zapata y Villa.
y pues dejó marginadas otras fuerzas, ¿no? Como el anarquismo. A veces lo aceptaba, a veces lo cooptaba, a veces lo destruía, pero por ejemplo el comunismo mexicano pues surgió en esa época. Entonces, pues sí, ahorita es un tema, ¿no? Cómo, cómo prever, ¿no? Cómo debe actuar pues ahora ya en nuestra época el proletariado, ¿no? Frente a la posibilidad de reflujos dentro de las reformas y de las revoluciones para evitar, ¿no? Esa síntesis contrarrevolucionaria que muchas veces sale dentro de la misma revolución o proviene de fuerzas que existen dentro de la revolución y que se coaligan con la reacción abierta para producir un régimen nuevo, un régimen diferente y no necesariamente en favor de las causas de los trabajadores, del pueblo trabajador y de las masas. Ok, bueno, yo ya lo dejaré aquí, no sé si, bueno, otra participación, Rocío o Edgar, y pues ya creo que ya vamos pasando a conclusiones Pues para sí, esta sesión. pues sí, yo también, para ir concluyendo, retomo un poco lo que decían ahí al final, ¿no? De precisamente cómo se da esta lucha de izquierda y derecha y al final llega un Napoleón a establecer un orden de manera, aparentemente un orden burgués, ¿no? Y cómo este tipo de situación pues se replica hoy en día. En la Revolución Francesa a lo mejor lo vimos de manera embrionaria, pero ya en procesos más recientes pues ya demuestra sobre todo el papel del Estado, ¿no? Del Estado burgués que se eleva por encima de las clases a poner orden. O sea, en determinado momento ese tipo de situación va a ocurrir nuevamente. Y por ejemplo, lo hemos visto, o sea, en el caso de México, pues vemos cómo se da el confrontamiento entre la izquierda y la derecha, aunque ambos están dentro de los márgenes del capitalismo, pues reflejan, ¿no? La cuestión de las luchas de clase. Pero en algún momento, pues también va a llegar algo más, más fuerte para restablecer este cierto orden. O sea, el mismo Estado burgués va a decir, hay mucho desorden, hay muchas revueltas, hay mucho movilización y va a dar un golpe de Estado, ¿no? O sea, esos son los riesgos dentro de la democracia burguesa, finalmente, que es lo que quería abordar también. O sea, la democracia burguesa se resume a esto, o sea, a este tipo de confrontamientos entre clases políticas, ¿no? Que representan a sectores, ¿no? Y yo un poquito reflexionando con lo que ocurre en Morena, eh, pues en Morena precisamente, ¿no? Si han visto los discursos de Mario Delgado, ¿no? Él se vanagloria diciendo que Morena ha ganado un montón de elecciones y en su lógica de él, ¿no? O sea, aparte de que él está haciendo bien las cosas, ¿no? Y de que sea algo que él viene haciendo bien las cosas, su grupo, y vienen ganando elecciones, ¿no? Pero finalmente no ven lo que está de fondo, o sea, finalmente el hecho de que Morena haya llegado al poder es consecuencia de que pues, la gente ya estaba harta de los gobiernos de derecha, o sea, ya se había creado las condiciones materiales para permitir el ascenso de un gobierno de izquierda. Y el problema aquí que veo es que aunque llegue la izquierda, pues no se han resuelto las condiciones materiales todavía. ¿A qué me refiero con las condiciones materiales? Pues obviamente lo comentaba hace rato. O sea, para que no iba a decir hombre, ¿no? Va a decir lo humano, ¿no? O la humanidad en general, se encuentre tranquilo, pues debe tener resueltas sus condiciones materiales como la comida, la alimentación, o sea, sus medios mínimos de subsistencia. Y aunque tenemos un gobierno de izquierda que de cierta forma detuvo, ¿no? Los embates de la derecha y calmó de cierta forma, ha hecho una mejor distribución de los ingresos públicos y a través de programas sociales, pues no se han resuelto las condiciones de fondo, que precisamente aquí regresamos a lo mismo, a la base del materialismo histórico. O sea, que los hombres sí hacen la historia, hacen ciertas actividades, pero se encuentran limitados a las bases materiales en donde se encuentran,
y que ya fueron desarrolladas, y esas bases materiales pues sigue siendo el sistema económico capitalista. O sea, el sistema económico capitalista está golpeteando y no te va a dejar avanzar si no lo rebasa. Entonces, yo creo que ese tipo de fenómenos, pues lo vamos a ir viendo reiteradamente, sí. Y esto, pues es la base, pues que te da el materialismo histórico. No hay otra forma de entender los procesos históricos si no es a través de esta manera científica. Y dentro de Morena, pues yo creo que va a haber muchos compañeros que ya se están dando cuenta, ¿no? Digamos que a la mala, de todo lo que va a ocurrir, ¿no? Porque apenas este proceso después de Andrés Manuel va a abrirse más, ¿no? O sea, con todo los personajes bastante nefastos, ¿no? De la misma élite política que ya están al interior de Morena, pues se van a exhibir, ¿no? Sobre todo en los siguientes gobiernos. No hay otra forma, porque finalmente las condiciones materiales siguen su propia dinámica, ¿no? Dentro del capitalismo. Entonces, pues aquí a nosotros no nos queda otra más que seguir, insistiendo de manera teórica, por un lado, pero pues ya en el siguiente proceso también vamos a tener que enfrentarnos de manera también práctica. Entonces, pues también hay que esperar a que se generen esas condiciones, materiales, que son las condiciones materiales para el socialismo. O sea, finalmente esa es la cuestión. O sea, el socialismo también, o sea, nosotros pues venimos diciendo que el socialismo esto, el socialismo otro, pero pues no, nadie nos hace caso, ¿no? Somos un grupito reducido. Se tienen que crear condiciones materiales para que también se cree un ascenso de ese tipo de ideología socialista. Y en el siguiente periodo, pues va a ocurrir eso, ¿no? No sabemos cómo, porque pues ahí también depende, ¿no? Pues sí, de nosotros los comunistas, cómo nos podemos desenvolver o nuestra habilidad, pero de que se van a generar condiciones materiales, se van a generar condiciones, que es precisamente lo que explicaba el materialismo histórico, ¿no? Cómo se va dando este proceso y desemboca en la conclusión de que el socialismo, pues es algo que se generan condiciones materiales y es algo inevitable dentro del capitalismo, no hay más, ¿no? O es el capitalismo o es sociabilizar la economía. Y pues bueno, yo aquí ya con eso la dejaría. Ok, sí, gracias Edgar. Este, bueno, si quieren, ya pasamos a la conclusión de Anaí, a menos que Rosy quiera compartir algo. Pues, Sí, buenas noches, compañeros Anaí. buenas noches. Yo solamente hoy los escuché con atención y pues nada, no tengo que comentar, solo que fue una muy buena exposición y aprendí mucho. Muchas gracias. Sí, gracias Rosy, gracias por acompañarnos. Buenas noches y adelante, Anaí. Ay, muchas gracias. Bueno, pues así como la revolución, bueno, hay una hay una serie de revoluciones, ¿no? Y creo que en mucho puede ayudarnos esta visión que, aunque la hemos reiterado mucho, me parece que nunca está de más rescatar esta lucha de clases, ¿no? Nosotros la rescatamos en Revolución Francesa, pero también ahora sí que revoluciones que han sido tildadas que son únicamente de carácter burgués, pues también la tienen, ¿no? Y no es como con el simple asunto de que, bueno, al final eh, el, las masas de población son usadas, ¿no? O sea, como nos dijo Edgar, sino que sí hay ciertas condiciones que determinan la, la participación popular. Y justamente por eso también en procesos a lo mejor mucho más actuales, ahora los camaradas
marxistas se han inmiscuido muchísimo más porque ya tenemos este conocimiento sobre todo con estos modelos de revoluciones de los cuales pues tenemos también mucho que aprender, ¿no? Y sobre todo de esta revolución, ¿no? Que no termina con una charla, o sea, no se puede simplificar nada más como en 2 horas, ¿no? O sea, necesitamos un montón de tiempo para detallar y analizar profundamente, ¿no? No es el caso. Creo que sí, lo que rescatamos es justamente el análisis de clase y el análisis conforme al marxismo, ¿no? Y también bueno, en algunos episodios, pues hacer las analogías para también anticipar qué podría ocurrirnos, ¿no? Ocurrir en los procesos que estamos viviendo actualmente. Y bueno, pues espero que eh, haya sido ameno y pues yo la dejo por aquí. Y bueno, gracias. Sí, muchas gracias, Anaí, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y no nos queda sino decirles buenas noches. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Estamos, ya saben, como Morena Socialista y pues no queda sino invitarlos, participar, comentar, compartir los videos y dar like. Entonces, nos veremos como cada martes a las 8 de la noche con un nuevo tema. Y pues muchas gracias, buenas noches a todos y nos vemos. Bye. Gracias, buenas noches. Noches.